Buenos días a todos. Los temas que vamos a ver hoy son liquidación de sueldos, administración de personal y compensaciones y beneficios junto a Melisa Barral. Acá si te digo Melina y me vas a tirar así rayitos en los ojos. Por favor. Soy de hablar muy rápido y así que voy a tomar todo el aire y la relajación posible para que se entienda y ir lo más pausado posible, pero cualquier consulta que vaya surgiendo en el camino, se sientan ser libres de escribir en el chat o desmutearse y preguntar, así no nos quedamos con ninguna duda, ¿sí? Los tres temas que vamos a ver hoy corresponden a las áreas que generalmente se les llaman las áreas duras, digamos, de recursos humanos, ¿sí? Dentro de la gestión de recursos humanos ya venimos haciendo un repaso por casi todas las áreas, de todas las gestiones en realidad de recursos humanos que tienen que ver, bueno, un poco con la planificación del talento, la búsqueda, selección e incorporación. Hoy vamos a ver administración de personal y liquidación de sueldos. Ya vimos también que es la gestión del desempeño. Vamos a pasar hoy también por compensaciones y beneficios. Ya pasamos la clase pasada por lo que fue capacitación y desarrollo, relaciones laborales, seguridad e higiene. Ya con las clases de hoy y hasta mismo comunicación organizacional, que lo vimos la clase pasada, estaríamos completando todo lo que son las gestiones de las áreas de recursos humanos, los cuales nos deja parados en un panorama totalmente completo de la gestión del área de recursos humanos y bueno, lo que continúa de acá para adelante es como para darle ya un cierre general a toda la materia. Y para ir, digamos, como fuimos haciendo con cada uno de los temas, lo primero que planteamos es cuál es el objetivo de cada una de las áreas, ¿no? O de cada una de las gestiones que lleva adelante el área de recursos humanos. En este caso, liquidación de sueldos tiene como objetivo asegurar el pago de los sueldos, ¿sí? Dentro de un marco legal, ¿sí? Y cumpliendo ciertos procedimientos legales, que pueden ser internos y propios de cada una de las compañías, ¿sí? Cada persona que trabaja en relación de dependencia lo hace en contraprestación del pago de un sueldo. Entonces, cuando hablamos de liquidación de sueldos, esto se hace a través de un cálculo, ¿sí? Y una remuneración que determina esta contraprestación con los trabajadores, ¿sí? Cada empresa va a determinar si este pago se realiza de manera mensual, quincenal, jornal, ¿sí? Dependiendo de cuál es, digamos, el contrato firmado o el acuerdo que tienen las partes. Sobre esta remuneración total que nosotros vamos a acordar con los trabajadores, o sea, cuando hablo de nosotros estoy hablando desde el lado de la empresa, además se van a aplicar ciertos descuentos y retenciones que va a tener que ver con la legislación vigente. Y cuando hablamos de esto, esto sucede tanto aquí en Argentina como en cualquier país en donde uno tenga una relación laboral contractual, ¿sí? Haya una prestación de servicios de trabajo, donde dependiendo de la legislación vigente y local de cada país o de cada empresa, digamos, se van a hacer las retenciones y los descuentos que la ley disponga. Entonces, cuando hablamos de liquidación final, vamos a tener que tener, primero que nada, foco en los empleados. ¿Y en qué específicamente? En que cobren en tiempo y forma. Para que esto suceda, desde el área de recursos humanos, de liquidación de sueldos, lo que tiene que suceder es plantear ciertos procesos, tiempos y canales de comunicación con distintas áreas dentro de la compañía para que se vaya dando de manera mensual la forma más ordenada para llegar en tiempo y forma a poder hacer el pago de los sueldos de cada una de las personas que trabajan en la compañía de la mejor manera posible, ¿sí? Si esto no se cumple, además estaríamos no cumpliendo con las normativas legales, los usos y costumbres de la organización y demás. Cuando nosotros, por ejemplo, dentro de una organización, cuando entramos y hablamos a veces de la cultura, mismo si vamos un poquito para atrás y hablábamos de políticas allá en la primera clase, muchas empresas tienen por política o culturalmente ya hablando, la costumbre de pagar el último día hábil del mes. Y hay otras empresas que pagan, pues, como dentro de lo que es la normativa legal, hablando acá en Argentina, hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. Y eso va a depender un poco de las decisiones internas y los usos y costumbres de cada organización, ¿sí? Entonces, esto que les decía, para que todo esto suceda y lleguemos en tiempo y forma a hacer la acreditación de los sueldos de cada una de las personas que componen la empresa, lo primero que vamos a hacer es generar vínculos y relaciones con las distintas áreas que están dentro de la compañía. Y con ellos vamos a compartir diferente información.
toda esta información que se va a compartir y que se va a ver reflejada en lo que después va a ser nuestro, me comí una N ahí, liquidación, me quedo sin la N, pero bueno, todos saben que la palabra completa es liquidación. Va a haber esta interrelación con las áreas, ¿sí? Y va a haber como ciertos procesos y tiempos que cumplir. Y para ello, o sea, acá les vamos a contar y les vamos a plantear cuál es aquella información que comparte con las distintas áreas que conforman el área de gestión de recursos humanos. Entonces, liquidación de sueldos va a reflejar todas esas novedades, esa información que comparte con el resto de las áreas en un recibo de sueldo que va a ser el que va a representar, digamos, esta contraprestación de pago con los empleados o colaboradores de la organización. Entonces, adelantándonos un poco, que es el área que vamos a ver a continuación, administración de personal es el área que va a organizar toda la información que tiene que ver con la vida de los trabajadores, desde el inicio hasta el fin dentro de la empresa, ¿sí? Y toda la documentación que respalda los distintos momentos de esta persona en la compañía. Entonces, desde administración de personal a el área de liquidación de sueldos, la información que va a compartir mensualmente son las altas, las bajas, las modificaciones, ya sea por una modificación de horario de prestación laboral, una modificación contractual, una persona que estaba trabajando a tiempo parcial y pasa full, una persona que estaba, por ejemplo, con contrato a tiempo determinado por 6 meses y de repente decidimos incorporarlo a la nómina a tiempo indeterminado, una persona que, por ejemplo, se casó y tiene, digamos, a partir de ahora un cónyuge con el quien convive, una persona que se muda y hace un cambio de domicilio. Toda la información y toda la documentación, digamos, que respalda esta información, la va a generar o la va a administrar el área de administración de personal. Y hay cierta información que, como va a impactar en el recibo de sueldo, debe compartir con el área de liquidación de sueldos para que la refleje después en el recibo de haberes, ¿sí? Lo que también podría llegar a ser, no sé, cambios de posición, una persona que estaba como analista de determinada área y pasa a tener una jefatura, y bueno, tiene un cambio en el nombre de su posición, bueno, esto se va a ver reflejado en el recibo de sueldo y lo debe comunicar. Si hay también le va a estar comunicando en el área de liquidación todas las bajas, y ahí, o sea, también, si es una renuncia, si es un despido, si hay una persona que se está jubilando, ¿sí? Si hay un fallecimiento de algún colaborador, bueno, para que realice las liquidaciones finales correspondientes y haga el cierre, digamos, de la liquidación mensual de esas personas. Y Después, perdón, sí. Sil, que, o sea, este flujo de información y de procesos es extremadamente importante que ocurra, porque si algo pasa y no se refleja en la liquidación de sueldos, es un problema, o sea, no ocurre en realidad y tiene un montón de impactos, no solamente legales, sino, imagínense que te anuncian una promoción y un aumento, y eso no se refleja en la liquidación. O sea, ¿cómo se siente la persona que le prometieron una promoción y un aumento y está esperando a fin de mes recibirla y no la recibe? ¿Mm? O cómo impacta si una persona cambió de categoría y no corresponde más en un aporte a una determinada hora social o sindicato y qué sé yo, y pasan los meses y los meses y los meses y seguimos haciéndolo. Entonces, incluso hasta revertir esa situación o hacer una rectificación, porque digamos de la liquidación de sueldos salen muchos reportes que ahora Silvana va a comentar que van a la FIP. Entonces, hacer rectificaciones incluso tiene un impacto y un costo para las organizaciones muy complicado. Entonces, es muy importante cuando uno trabaja en una organización asegurar que todos estos procesos se coordinen para que efectivamente lleguen en tiempo y forma al proceso de liquidación de sueldos. No es gratis no incluir una novedad. Exacto, exacto. Y bueno, por eso también, o sea, tan importante que desde el área de liquidación de sueldos se planteen estos circuitos de información y que se planteen sobre todo plazos y fechas, ¿sí? Porque se trabaja muy a reglamento en cuanto a fechas y plazos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de compensaciones, compensaciones va a ser el área que va a ser, lo va a explicar Mary más adelante, no me quiero adelantar, pero que nos va a estar compartiendo al área de liquidación de sueldos
También cambios de remuneración, cambios de beneficios que impactan en el recibo, promociones, aumentos legales o por mérito, ajustes, ¿sí?, que haya que darle a los empleados. Cuando hablamos del área de relaciones laborales, esta área nos va a compartir al área de liquidación de sueldo todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, cambios en las escalas salariales, paritarias que se hayan firmado en los acuerdos de comercio o de cualquier actividad de convenio, sanciones, suspensiones, si es que las hubiese, información sobre delegados que haya que pagarles quizás algún diferencial o bonos o lo que sea que tenga que ver con lo que es a través del convenio colectivo. Y después tenemos los business partners de recursos humanos, que como ya vimos también al inicio, ya al principio del cuatrimestre, cuando hablábamos de las distintas estructuras que podía llegar a tener el área de recursos humanos, es la persona que va a ser referente quizás de toda una unidad de negocio y que va a ser como la que va a compartir toda esta información anterior que les acabo de comentar, o sea, lo que compartiría administración, compensaciones y relaciones laborales, lo haría este business partner de toda su unidad de negocio, por ejemplo, en donde también se podría incorporar, no sé, horas extras, ¿sí? Comisiones, ausencias, licencias por vacaciones, ¿sí? Y toda esta información. Y después, por último, o sea, desde las áreas o divisiones. Por ejemplo, desde el área de compras podríamos hablar, bueno, si alguna persona cobra comisiones por alcance de resultados, el área de compras mensualmente va a tener que preparar los reportes o informes de estas comisiones para pasarse a la liquidación de sueldo y que esto se vea reflejado dentro del archivo. Entonces sería como las distintas áreas y las distintas interacciones. Ahora, todos sabemos que en algunas empresas, dependiendo también las estructuras, se puede dar que la liquidación de sueldos se encuentre in-house, o sea, dentro de la compañía, y en otros casos se terciariza, o sea, se contrata un estudio contable que lo realiza por fuera de la empresa. ¿De qué va a depender esto? Va a depender, como siempre, la palabra depende, que la venimos también trayendo al principio del cuatrimestre, de la estructura de la empresa, de decisiones corporativas, o sea, y tiene que ver también con un tema de costos, o sea, si de repente tenemos una nómina que son 20 personas, quizás tener una persona de liquidación de sueldos dentro de la compañía para que me haga la liquidación de sueldos no tendría como mucho sentido, entonces se terciariza, se paga, digamos, como a un estudio contable y lo realizamos por fuera. Además, sí. No, que quería decir que una de las razones también muchas veces de tercerizar la liquidación de sueldos tiene que ver con que normalmente siempre hay cambios, pequeños cambios en resoluciones, en temas que se aparca la FIP, el ANSES. Y entonces todos los sistemas que uno use de liquidación de sueldos permanentemente se tienen que actualizar de acuerdo a las nuevas leyes, decretos, resoluciones. Y entonces no es tan fácil, digamos, que uno mantenga su propia liquidación de sueldos. Es más fácil que una empresa que se dedique únicamente a liquidar sueldos se ocupe de todas esas cosas, porque permanentemente se generan cambios que no son solamente generados por la empresa, sino generados por el marco legal y convencional. Y entonces es medio difícil seguirle el track a todos esos cambios, ¿no? En cambio, Exacto. el especialista está mirando todo el tiempo eso, ¿no? Exacto, y a eso continuaba ahora, o sea, va a también depender de todo lo que tenga que ver con la informática, o sea, no solo liquidar sueldos no es apretar un botón y te salen los recibos, o sea, uno tiene que tener una asesoría legal, tiene que estar actualizada con las últimas normativas, los convenios colectivos, todo también depende de un sistema en donde uno pueda cargar estos recibos, donde después va a generar ciertos informes, ¿sí? Hay que hacer todo un gasto de mantenimiento, si fuese desde lo que es lo humano, bueno, va a tener que tener una persona especializada para esto, o sea, si fuese in-house y si es terciarizado, toda esta misma estructura ya la tiene armada y dedicada, digamos, como netamente a hacer la liquidación de los sueldos. Y después ni hablar, o sea, bueno, el tema de tener, digamos, los recursos como materiales, la computadora, actualizaciones laborales, o sea, esta asesoría legal, digamos, de las distintas actualizaciones de normas y convenios. Bueno, y para todo esto, o sea, toda esta información que nosotros compartimos con las distintas áreas y demás, se van a ver reflejadas en dos tipos de conceptos. Por un lado están las novedades y por el otro lado los conceptos.
Cuando hablamos de novedades, es la actualización de cualquier dato dentro de un legajo, o sea, dentro de lo que es la vida laboral de la persona, ¿sí? Y ahí estamos hablando de las altas, las bajas, las modificaciones que se van dando, digamos, como novedad en cualquier momento de la vida laboral de la persona. O sea, cuando hablamos de un alta, puede ser un alta en un beneficio, puede ser el alta de un hijo en la obra social, ¿sí? Cuando hablamos de una baja, puede ser la baja, lo mismo. Bueno, a partir de ahora esta persona pasa a tal área que no va más a cobrar comisiones por venta, y bueno, agarrar y tener, digamos, como registro de esto y de las modificaciones que se vayan dando. Estas novedades las vamos a impactar dentro del recibo de sueldo en lo que se llaman conceptos, que son los ítems de liquidación, ¿sí? Estos ítems de liquidación van a ser los que van a conformar mi sueldo bruto, ¿sí? Que es mi sueldo como sin descuentos ni nada, que ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad. Después voy a tener deducciones, que van a ser los aportes de ley, ¿sí? Lo que todo el mundo, todos los que trabajan en relación de dependencia, generalmente no entienden, no llegan a comprender exactamente cómo está compuesto el recibo de sueldo, pero en la mayoría, bueno, en casi todos los casos, tiene la misma composición, y ahora vamos a ver un pequeño resumen. Y después, bueno, nuevos conceptos que tienen que ver con, bueno, a partir de tal mes, o sea, la persona va a acudir al beneficio de, no sé, por ejemplo, comedor, en el cual se le descuenta un monto mínimo de 200 pesos por mes, o sea, a través del recibo de sueldo. O va a ir al gimnasio, en el cual también tiene el 50% cubierto y el otro se lo voy a descontar por el recibo de sueldo. O un nuevo concepto que puede llegar a ser a nivel país, o sea, se decreta un nuevo impuesto, o dentro del convenio colectivo hay alguna comisión nueva o algún acuerdo, digamos, de convenio que es por solo este mes, entonces se generan nuevos conceptos para poder incluir estos ítems dentro de la liquidación de sueldos. Perdón, sí quiero reforzar que la idea de novedades y conceptos, la noción de novedades y conceptos son extremadamente relevantes para no cometer en los errores que hablábamos antes, ¿no? Hay que entender muy bien qué es una novedad, o sea, qué cosas que pasan en la empresa van a impactar la liquidación de sueldos, y lo que efectivamente impacta es un concepto, así se llama técnicamente dentro de la liquidación de sueldos, ¿no? Y entonces es muy importante que visualicen esta idea, porque son dos ideas extremadamente relevantes para entender lo que es la liquidación de sueldos. Bárbaro. Gracias, Caro. Continúo entonces. Entonces, la liquidación de sueldos. El proceso completo sería, yo recabo todas estas novedades, que es la información necesaria que yo necesito para hacer la liquidación, la proceso, ¿sí? La ingreso ya sea en nuestro sistemita de liquidación o en el Excel, en donde voy a agarrar y reflejar todos estos ítems de la liquidación, los controlo, me fijo que haya cargado absolutamente todo, o sea, que no nos haya pasado ninguna promoción, una licencia por vacaciones, las faltas de las obras sociales, la gente que ingresó este mes, la gente que se fue, ¿sí? Todas las modificaciones las tengo que tener todas volcadas en este proceso. Y una vez que ya todo esto está controlado y aprobado, paso a la siguiente instancia, que es el pago y acreditación bancaria de los sueldos, ¿sí? Una vez que yo agarro y le deposito el sueldo a las personas, inmediatamente el proceso siguiente sería emitir los recibos de sueldo y compartirles este recibo a las personas para que puedan constatar que lo que se les acreditó en la cuenta es lo mismo que corresponde, digamos, al recibo de sueldo, con todos los conceptos que deberían de estar impactados dentro de su liquidación. Una vez hecho el recibo de sueldo, comienza todo un registro de esta liquidación a libros, por ejemplo, de remuneraciones, que son obligatorios por ley. Por ejemplo, acá en Argentina, hoy en día esto se hace de manera digital, pero hace años atrás esto se hacía en papel, entonces uno tenía que ir, llevar las hojitas, certificarlas y demás. Hoy, gracias a Dios y gracias a la innovación y la incorporación de tecnología, todos estos procesos se hacen de manera virtual. Después los asientos contables, o sea, poder reflejar que todo el impacto de los sueldos que nosotros generamos y depositamos todos los meses, poder reflejarlos en los libros contables para que al cierre del año o al cierre del ejercicio se pueda hacer el balance de cuánto impactó o cuál fue, digamos, el costo para la empresa de todos los sueldos de la compañía. Y después el depósito
a todos los organismos correspondientes de todas aquellas retenciones que se hayan hecho, ya sean retenciones para los convenios, las retenciones para la jubilación, ¿sí? La retención para la obra social, todo esto, o el impuesto a las ganancias, ¿sí? La empresa recauda, digamos, todos estos aportes y contribuciones que también aporta el empleador, y lo debe distribuir a los distintos organismos, ¿sí? que recaudan, digamos, estos importes. Y después, además, y súper importante, se da un espacio de atención a consultas. O sea, es importante que desde el área de liquidación de sueldos tengamos este espacio disponible para poder darle a la gente, digamos, el momento para poder agarrar y consultar al respecto de cualquier duda que tenga sobre su sueldo. Entonces, yendo a rapidísimo, digamos, a cuál sería la conformación de un recibo de sueldo, tenemos distintos ítems que van a formar lo que nosotros vamos a llamar el sueldo. En donde, por ejemplo, siempre lo que está en naranja sería como lo que está siempre, el sueldo básico de convenio, ¿sí? Y dependiendo del convenio en el que uno está encuadrado, va a tener distintos conceptos que puede llegar a ser la antigüedad, el presentismo, acuerdos por decretos remunerativos, la cuenta futuros aumentos, la puntualidad, ¿sí? Son conceptos que pueden ser específicos de la empresa o del convenio en el que está encuadrado. Y todo esto, la suma de todo esto, suma nuestro sueldo bruto. Después están los descuentos de ley, que los obligatorios y que vamos a tener todos en nuestro recibo van a ser el 11% de jubilación, el 3% de la obra social, el 3% de la ley 032. Esos sí o sí, y son obligatorios, y los van a tener absolutamente todos. Y después pueden haber otros descuentos que pueden ser acuerdos sindicales, aportes sindicales, que va a variar el porcentaje de retención dependiendo del sindicato. Y por supuesto, bueno, si están dentro del marco de Argentina, el impuesto a las ganancias, sí, que es un impuesto que se empieza a correr a partir de determinado monto de remuneración en vano. Entonces, además, hay algunos convenios que tienen conceptos no remunerativos, que ¿qué significa? Que no van a tener los descuentos de ley. En estos casos pasa mucho en los convenios, ¿sí? Que cuando acuerdan algunas paritarias, acuerdan algunos conceptos no remunerativos que no tienen, digamos, retenciones. O lo que podrían llegar a ser los viáticos. Entonces, cuando yo necesito saber o llegar a mi neto a cuál va a ser el importe que voy a cobrar mensualmente, yo en mi cuenta tendría que ser mi sueldo bruto, o sea, todos los conceptos que están englobados dentro de mi recibo, menos los aportes, ¿sí? Más los conceptos no remunerativos, me van a dar mi sueldo neto, o sea, lo que yo voy a cobrar a fin de mes. Todo esto, ¿sí? Los conceptos remunerativos, menos los aportes, más los no remunerativos, que me van a dar mi sueldo neto, a todo este cálculo yo le voy a sumar además contribuciones patronales, ¿sí? Que son montos o porcentajes que se aplican sobre estos netos o sobre estos brutos que tiene que pagar además el empleador, ¿sí? Y esto nos va a generar nuestro costo salarial. Para que ustedes más o menos tengan en cuenta en la cabeza, esto varía entre un 45 y un 50% dependiendo del convenio y la actividad que realice la empresa, ¿sí? De lo que nosotros ganamos en mano, el empleador termina teniendo un costo de casi un 50% más entre contribuciones y todo, como para que ustedes más o menos dimensionen. Claro, perdón, vamos de nuevo porque, de nuevo, un profesional de recursos humanos tiene que entender la diferencia entre sueldo bruto, sueldo neto y costo salarial, ¿no? Entonces, revisen en su cabecita que comprendieron, ¿no? O sea, que uno cobra un montón de conceptos remuneratorios, sobre eso te descuentan, como dicen ahí, los aportes. A veces tenés algunos conceptos que no son remuneratorios y entonces no tienen descuentos, y eso te da como el ingreso de bolsillo. Sobre esos ingresos, las empresas tienen sus propias contribuciones patronales. Y entonces la suma del sueldo bruto más las contribuciones patronales nos da el costo salarial para el empleador. Muchas veces la gente, cuando se le hace una oferta de trabajo a la gente, siempre se le habla en sueldo bruto. Y hay algunos descuentos que son fijos, que se sabe cuál es el porcentaje. Pero, por ejemplo, todos los descuentos de la FIP son variables y dependen de muchos factores. Entonces, uno no le puede garantizar un sueldo neto a una persona.
Ujú. Sí, sí, por eso también es importante, o sea, tenerlo como dentro bueno, de los conocimientos que uno debe tener como profesional de recursos humanos, o sea, entender que lo que nosotros acordamos, digamos, de remuneración con nuestros colaboradores, tiene además un costo para la empresa que es mucho mayor. Eso, digamos, sería como la concepción final. Entonces, y por último, y no menor, o sea, ¿qué pasa cuando toda esta información que nosotros compartimos con las distintas áreas, el proceso en sí mismo de la liquidación de sueldo falla? ¿Sí? Esto nos va a generar costos económicos y legales por un lado, y por el otro lado con costos no directamente económicos e intangibles. Cuando hablamos de costos económicos y legales, podemos hasta llegar a perder activos corporativos, o sea, si nosotros de repente reflejamos mal la liquidación de sueldos por lo que sea, por el motivo que sea, esto nos puede llegar a perder activos de la compañía por poder agarrar después, subsanar, digamos, el error. Inspecciones no satisfactorias, multas, ¿sí? Muchas veces nos aparecen inspecciones de la RT, inspecciones de los seguros, inspecciones del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y si no tenemos en regla lo que nosotros le estamos liquidando a la gente, nos pueden agarrar y hacer una multa hasta clausurar el lugar. Juicios laborales, o sea, una persona que nunca le pagaste en la categoría que estaba trabajando y bueno, que renuncia o lo despedimos y después nos hace un reclamo judicial y nos termina generando un costo económico. Conflictos colectivos, o sea, de repente, no sé, no hubo una buena comunicación de las horas extras del mes y de repente no le pagué las horas extras a toda un área de la planta. Y bueno, claramente atrás de eso voy a tener al delegado tocándome la puerta y hasta me pueden llegar a hacer una huelga dentro de la fábrica por no haber pagado las horas extras en tiempo. ¿Sí? Y además, si uno no organiza, digamos, todo este proceso, se puede dar una duplicación de tareas, que yo esté recabando, no sé, la información de las comisiones y que el de ventas también, y que el jefe de ventas también, entonces hay que generar como circuitos claros y de tiempo y forma. Y después hay costos de estos errores que no son económicos, pero que tienen demasiado impacto en la gente, que tiene que ver con el clima laboral, o sea, cuando uno no cobra lo que tiene impactado, o por ejemplo, se comunica un aumento y después no lo ve reflejado en el sueldo, se genera desconfianza, se genera mal clima laboral, baja la productividad, ¿sí? Empieza a haber una erosión entre la relación del trabajador y el empleador, o sea, hay quejas de los empleados, se genera desconfianza, ¿sí? Y además, bueno, las dificultades que recaben en que las personas no dispongan del dinero en tiempo y forma, porque siempre se puede ajustar, o sea, nada, me olvidé pagar una hora extra y bueno, se la pago a la semana siguiente o se la pago al día siguiente, pero ya generé una incomodidad, ya generé una insatisfacción en el colaborador con el que estoy trabajando. Y esto hace una pérdida de confianza en el proceso, pero no solamente en el proceso de la liquidación de sueldos, sino como que en el área en general. Que falle el área de liquidación de sueldos genera una desconfianza en el área de recursos humanos en general, ¿sí? Como que dice, no, porque recursos humanos, o sea, entramos todos en la misma bolsa. Así que es súper importante el área de liquidación de sueldos, que encima tiene una relación constante y mensual con todos los colaboradores, que pueda, digamos, tener este proceso de la forma más clara y transparente posible, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a ir al breakout room. No sé si hay dudas o a alguien le quedó alguna cosita, alguna consulta. No leo si hay algo en el... No hay nada en el chat, Silvi. Buenísimo, entonces avanzamos y en vez de 15, que creo que era lo que habíamos pactado, vamos con 10. Que vengo medio No atrasada. sé si escuchaste, pero Melissa te dijo Silvi. Esa de queja. Y decirle Melina. Le voy a decir Melina. Ok, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces vamos al breakout room. La idea es, de acuerdo a lo que acabamos de trabajar y les acabo de compartir, que los breakout room, teniendo en cuenta el área de liquidación de sueldos, dar diferentes ejemplos de qué información comparten las distintas áreas con el área de liquidación de sueldos, como para hacer un repaso de lo que ya un poco les conté y si hay alguna otra, proponerla y ver a ver bueno, cómo debería de estar informado, a través de qué área. Y además, contarnos entre nosotros si tuvieron alguna experiencia, algún error en el proceso de la liquidación y cómo impactó, digamos, para el área o para la persona que le sucedió esto, ¿sí?
y poder reflexionar al cierre de todo esto, cuál es la importancia y los efectos que causa, digamos, en cada una de las empresas. Así que si estamos todos ok, nos vamos al breakout room. Sí, el tema del impacto de los errores en la liquidación es un tema súper importante, y cómo impacta y cómo a uno lo hace sentir es impresionante, o sea, y después cómo esto también se traslada al resto de los compañeros y todo, así que nada, ahí tenemos un temita que como profesionales de recursos humanos debemos asumir con mucha responsabilidad, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, así cumplimos con los horarios, porque hoy tenemos 3 temas que ver, así que seguimos con el área de administración de personal, ¿sí? Que un poco como les adelantaba, y yendo, digamos, como al objetivo, no me deja avanzar, ahí estoy. Yendo al objetivo de lo que es el área de administración de personal, pensamos en el para qué, ¿sí? El área de administración de personal es el área, ¿sí?, que va a administrar toda la documentación y toda la información referente a las personas que trabajan en mi compañía, desde el momento que ingresa a la organización hasta el momento en que se va o se desvincula, digamos, de la empresa, por el motivo que sea. Y va a recabar, digamos, toda la información documental de todos los procesos o lo que vaya sucediendo en la vida de la persona, en lo que nosotros vamos a llamar un legajo, ¿sí? Además, cumpliendo con todos los requerimientos legales del país, digamos, donde se esté desarrollando la relación laboral con esta persona, ¿sí? Y aquellos procedimientos o documentación que internamente la compañía dispone para tener, digamos, de cada uno de los colaboradores. Poder tener organizada, digamos, toda esta información de cada uno de los colaboradores de la empresa nos va a facilitar además la toma de decisiones, ¿sí? De cualquier decisión que se tome sobre ese colaborador, ya sea hasta a veces una promoción, o agarrar y entender a ver si la persona no tuvo a lo largo de su vida laboral, no sé, sanciones disciplinarias y cuáles fueron los motivos, ¿sí? Si hubo algún intercambio telegráfico por el motivo que sea, si se tomó licencia, si está la documentación de los hijos, o sea, información de toda la vida laboral de la persona. Entonces, en este legajo, ¿sí?, vamos a tener distinta info que va a tener que ver, por ejemplo, con las altas, bajas y cambios, ¿sí? Ese es súper fácil, o sea, dentro de una persona, toda la documentación que se genera al momento del ingreso, ¿sí? ¿Qué información por ley nosotros deberíamos de tener, o sea, sí o sí, al momento del ingreso de la persona, como ser, no sé, el DNI, el CUIL, si estamos hablando de Argentina, la clave única de identificación laboral es obligatoria para poder estar en relación de dependencia. El seguro de vida, digamos, un documento que es un informe, digamos, de quiénes van a ser los beneficiarios ante que a mí me pase algo, como para poder constatarlo con el seguro de vida. Las altas a los distintos beneficios, si nosotros le proporcionamos beneficios, el alta en la obra social, el alta en el AFIP, ¿sí? Y después, bueno, todo lo que tenga que ver con bajas y la documentación que esto genera, donde, por ejemplo, está, si una persona renuncia, voy a tener que tener un telegrama de renuncia, si una persona se la despide, voy a tener que tener una carta de documento, donde yo estoy informando al colaborador de que va a ser desvinculado a partir de qué tal fecha, donde si una persona se jubila va a tener que presentar la documentación necesaria que respalde, digamos, la baja por jubilación, ¿sí? Después cambios. Perdón, Sil, que quiero decir una cosa. Nuestro derecho laboral tiene el principio de indubio pro operario. Indubio pro operario quiere decir ante la duda siempre a favor del trabajador. Entonces, cualquier papel que vos no tengas para demostrar que lo que vos decís es así como empleador, es a favor del trabajador. El juez siempre tiene la obligación de asumir que si vos no lo podés probar, es culpa del empleo, o sea, que el trabajador tiene razón. Entonces, todo el papel que vos no tengas, el día que tengas un reclamo, por definición, porque digamos, en otras ramas del derecho comercial, civil, penal, hay que probarlo. Y nadie, digamos, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, digamos. En la parte laboral, el que siempre es inocente como es el trabajador. Y el que tiene que probar que no es culpable es el empleador.
Entonces, papel que uno no tenga, uno es culpable de no haber cumplido la ley. Ujú. Sí, por eso es importante también, o sea, si vamos un poquito más atrás, cuando hablábamos del proceso de inducción, ¿sí?, a las empresas, bueno, por lo menos en mi equipo y demás, o sea, hablábamos también de qué importante es al momento del ingreso de la persona a la compañía tener un espacio disponible de contacto con el área de administración de personal, sobre todo, para que le cuente cuáles son las normas y manuales del empleado y cómo, digamos, nosotros gestionamos la información dentro de la compañía, porque después, si la persona no sabe que cuando se muda tiene que agarrar y completar el formulario tal, que lo va a encontrar en tal lugar, y va a tener que hacer la declaración de su domicilio cada vez que se mude, o que cada vez que tenga un hijo tiene que presentar determinada documentación, o que, no sé, cuando está enfermo tiene que presentar un certificado que constate su enfermedad, es muy difícil que la persona, si bien lo puede preguntar al momento que le suceda, sepa, digamos, de que hay ciertos momentos de la vida de uno que debe agarrar y documentar o respaldar con determinada documentación. Y a mí me gusta, no sé si en las clases anteriores lo compartí, pero pasa, si uno no lleva, digamos, como el control de esta documentación dentro del legajo, también nos va a impactar a la empresa de manera económica, más allá, digamos, de los juicios que podamos llegar a tener, y esto que contaba recién Carolina, que puede hacer que perdamos un juicio por algún reclamo laboral o de algún colaborador. A mí me pasó en un caso en una empresa donde trabajé, que entré en la empresa y tenía dentro de la nómina una persona que yo no la había visto jamás dentro de la empresa. Y yo pregunto, che, fulanito de tal, ¿quién es? Me dice, no, fulanito de tal está enfermo. Ok, el señor tenía una enfermedad oncológica y estaba en tratamiento. Digo, ok, voy al legajo, busco a ver dónde estaba el certificado para entender desde cuándo esta persona estaba enferma. Porque dentro del marco legal, y acá esto, por eso está acá al costadito y es como súper significativo, dentro del marco legal, uno cuando está enfermo tiene el empleador la obligación de pagarle el sueldo por determinado tiempo y después entra en lo que se llama la guarda de puesto. Esta persona hacía 3 años que estaba enferma, nunca había presentado un certificado médico y la empresa estaba asumiendo el costo de seguir pagándole el sueldo sin que la persona tuviese una contraprestación. Entonces, la importancia de poder tener documentado, digamos, lo que es tan simple como una enfermedad, ¿sí? Bueno, en este caso es una enfermedad muy grave, pero la persona está muy bien, de hecho sigue estando muy bien y ya no es parte de la compañía, pero bueno, en ese momento poder detectar que esa persona nunca había presentado un certificado hizo también de que dentro de lo que es el marco legal y la ley, digamos, de Argentina, se pudiese cumplir digamos, con los plazos legales de pago y demás informe con esta persona. Entonces es súper importante que ante cualquier, digamos, evento que suceda en la vida de los trabajadores que componen nuestra empresa, nosotros tengamos la documentación respaldatoria. Porque hasta que esta persona, a mí, por ejemplo, en esa empresa no me presentó el certificado de la enfermedad que tenía, yo no pude empezar a correr el plazo legal de lo que yo debería de cubrirle en cuanto a la contraprestación de pago de haberes. Entonces es súper importante. Después, trámites, o sea, ya sea, no sé, un trámite que la persona tiene que agarrar, no sé, una donación de sangre y el certificado que corresponde a que no le descuente ese día porque se fue a donar sangre, o trámites de cambio de la obra social, o sea, me modifiqué, bueno, estaba en OSDE y ahora me pasé a Swiss Medical, bueno, hay un trámite, hay un documento, digamos, que corrobora este cambio de obra social, ¿sí? Después, con respecto a la jornada, se puede llegar a documentar cuando hay cambios en turnos, o sea, una persona que venía trabajando en el turno de la mañana y ahora pasó a trabajar en el turno de la noche, se deja contratado, digamos, en un documento, el cambio de la modalidad de contratación o su cambio de horario. La gestión de asistencia, ¿sí? Los horarios de cambios de horarios laborales o, no sé, algún registro de puntualidad, si tuviésemos algún sistema de puntualidad que nosotros tenemos que agarrar y registrar y dejar, digamos, como también documentado. El área de administración de personas realmente es la que lleva el presentismo, ¿sí? De toda la compañía y el control de la puntualidad y asistencia de los colaboradores, ¿sí? Y con esto después se hacen indicadores, reportes, ¿sí? Para poder agarrar y ir llevando estadísticas de, bueno, a ver qué es lo que sucede en mi empresa, ¿sí? Si nosotros no tuviésemos, no sé,
todo el mundo llega tarde siempre, y entonces la fábrica empieza a funcionar tarde y demás. Bueno, encontrar a ver después también cuál es el motivo de esto, tratar de buscar soluciones posibles, ¿sí? Pero bueno, si no tenemos el dato, no lo podemos hacer. Con respecto a ausencias y licencias, todas las licencias y ausencias que corresponden, ya sea por enfermedad, una licencia por maternidad, una extensión de licencia por maternidad, una licencia por paternidad, y dependiendo, digamos, de la normativa, del marco legal, digamos, de lo que dispone la ley, capaz que alguna política interna que nosotros tengamos que favorece al papá, digamos, en darle más días de licencias, ¿sí? Licencias que pueden ser, bueno, por donación de sangre, por una citación judicial. Todo eso debe estar documentado y reflejado en el legajo. Políticas y procedimientos que puede llegar a ser, sí, decime, Te Caro. quería decir que en Argentina también otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la ley de contrato de trabajo limita los cambios en las condiciones de trabajo del trabajador. Algunos cambios que se consideran esenciales, como en el lugar de trabajo, el horario, la remuneración, digamos. O sea, si uno no lo efectúa adecuadamente y documentándolo, también te compras un problema, ¿no? Porque la persona se puede dar por despedida, puede aceptar y después de 2 años reclamarte. Entonces hay que tener muy en cuenta que la capacidad de cambiar condiciones esenciales de las condiciones del trabajo de trabajador están limitadas por la ley. Sí, tal cual. Mismo hasta el ejemplo que habíamos dado en el trabajo de la clase pasada, que aclarábamos específicamente que la empresa se mudaba de capital a zona norte, hay cierta también dentro del marco legal, si superase determinada cantidad de kilómetros, hasta podríamos llegar a considerar que haya que tener previsto, digamos, si alguna persona se da por despedida y demás. O sea, que es esto que comentaba un poco Caro. Hasta mismo me pasó en uno de los trabajos que me presentaron, como que contemplaban, digamos, indemnizaciones por considerarse despedidos, y yo como que les dije, ok, pero lean la consigna que dice que la empresa se mudó de capital a zona norte, o sea, y no, quizás no da la cantidad de kilómetros. Ojo, si lo miramos con lupa, quizás sí, o sea, porque le cambian las condiciones laborales, pero no, ahí también la necesidad de respaldar, digamos, la conformidad de la mudanza de la empresa de tal lugar a tal lugar, por cada una de las personas que se dan por notificadas, ya sea generando alguna política, algún procedimiento, algo que el empleado se dé por notificado del cambio, digamos. Sí, a nosotros a veces implica como una negociación y asegurar un beneficio que antes no había, ¿no? A mí me pasó de mudar gente de Pilar a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, le tuvimos que poner a este grupo de empleados transportes a todos para que vinieran a trabajar al nuevo edificio, ¿no? Exacto, sí. Bueno, después políticas y procedimientos que tienen que ver también con políticas internas, o sea, ya sea, no sé, que tengan que ver con políticas de horario, o políticas que tengan que ver con el uso de algún uniforme, ¿sí? Que la gente tenga que firmar y tener documentado también hasta mismo la entrega de uniformes, o sea, el recibo de que la persona recibió. Hay muchos convenios que disponen de que anualmente hay que renovarles, digamos, todo lo que es la vestimenta por ley, o sea, entonces si vos no llevas registro de esto, después la persona, no sé, se la despediste y viene y te quiere reclamar, hasta te puede llegar a reclamar eso si tiene un abogado que es medio bicho y tenga ganas de agarrar y hacer lío. Pero bueno, la realidad es que, como decía Caro, desde el marco legal, o sea, tiene las de ganar el trabajador. Entonces, mientras más documentado y prolijo y ordenado nosotros tengamos el legajo, más favorable va a ser para el lado, digamos, de la empresa de poder constatar, o sea, de que cumplió, digamos, con lo que se requería. ¿Sí? Y bueno, se genera distinta información en el antes, en el durante y en el después. Y acá, pensando un poco, digamos, en el antes, el durante y el después, y hablando, digamos, esto lo van a tener que trabajar después en el board, así que presten atención. En el antes, o sea, y pensando en el momento de la incorporación de la persona a la empresa, hay distinta información o distinta documentación que voy a necesitar para poder ir armando el legajo de la persona. Y si nos vamos, digamos, a clases anteriores, cuando nosotros pensábamos en el proceso de selección de personal, ya desde ahí se empieza a generar, digamos, documentación. El currículum de la persona es parte, digamos, de lo que va a formar parte del legajo. Cuando lo mandamos a hacer los exámenes preocupacionales, ¿sí?
cuando mandamos a hacer el psicotécnico, si mandásemos a hacer un examen ambiental o un estudio ambiental, ¿sí? Toda esta documentación que se va generando antes del ingreso, ¿sí? Y al momento del ingreso en sí mismo, donde se genera el alta de AFIP, la declaración de beneficiarios para el seguro de vida, bueno, la entrega, digamos, de los números de contacto con la RT al colaborador, las políticas de usos y costumbres de la compañía, el acuerdo de confidencialidad, o sea, bueno, toda la documentación que se va a generar, digamos, en el primer momento en el que yo empiezo a tener relación con el colaborador. El alta en el banco, donde le voy a hacer la acreditación de los sueldos, ¿sí? La declaración de los hijos, la declaración del domicilio, la declaración de datos personales, o sea, depende de cada empresa van a tener más o menos documentación, o sea, pero en general la obligatoria, bueno, en general no, la que es obligatoria de ley tiene que estar sí o sí, y esto lo van a encontrar en la ficha más específicamente. Después, durante la vida laboral, van a surgir distinta información. Puede ser que la persona se case, entonces presente un certificado por matrimonio, que tenga hijos, entonces presente el certificado de nacimiento. Quizás en nuestra compañía tenemos la política del certificado de nacimiento, no puede acceder al beneficio, por poner un ejemplo, ¿no? Después toda la documentación, por ejemplo, no sé, de un cambio de obra social, como habíamos puesto antes, una persona venía teniendo una prestación y pasa a otra, o que quiere incluir dentro del plan de médico al grupo familiar, entonces también hay toda una gestión documental y administrativa por atrás, no sé, el impacto, digamos, si nosotros dejásemos por escrito o a través de algún sistema de gestión las comisiones o la evaluación de desempeño anual, o sea, por ejemplo, nosotros podíamos agarrar y dejar un registro de, bueno, se me hizo la evaluación de desempeño, yo me senté con mi jefe, tuvimos el momento de feedback y demás, y podríamos dejar asentado en un documento firmado por los dos que va al legajo. ¿Sí? Esto, en general, lo que se pide, o sea, también dentro del área de administración de personal, y por más que sea engorroso, hoy en día tenemos la suerte de poder tener todo de manera digital, ¿sí? Entonces, hay cosas que la ley no te permite, como ser el alta de AFIP, que hay que tenerla firmada, la declaración de beneficiarios hay que tenerla firmada, o sea, hay documentación que es específica que tiene que estar firmada en papel por la persona. Pero hay un montón de otras gestiones que hoy, y mismo hasta sucedió también en pandemia, que se fueron generando de manera virtual, pero eso no significa que no hay que tenerla después guardada en el legajo. Cuando hablamos del legajo personal, es el legajo de cada una de las personas. No es que yo armo un legajo y meto todas las evaluaciones de desempeño de todos los colaboradores en una carpeta, sino que yo tendría que tener mi evaluación de desempeño en mi carpeta, la evaluación de desempeño de Carolina en su carpeta, la evaluación de Mili en su carpeta, ¿sí? Para que después, o sea, cuando nosotros necesitamos tomar decisiones sobre algo importante de esa persona, yo tenga toda la información de esa persona y toda la vida laboral de esa persona en el mismo lugar, y no tenga que estar entrando en distintas carpetas buscando la información dispersa por todos lados. Y después, cuando llegamos al momento del después, o sea, del cierre, de la desvinculación, por el motivo que sea, una renuncia, un despido, una jubilación, un fallecimiento, lo que sea, se va a generar un montón de documentación que es obligatoria por ley de generar. Primero, la liquidación final, ¿sí? El recibo de la liquidación final. Segundo, una serie de certificaciones que van a constatar los aportes y contribuciones que la empleadora agarró y distribuyó mes a mes de cada uno de los colaboradores que están en la compañía. Esto llevándonos a relación de lo que vimos antes en la clase de liquidación de sueldos, en donde en esos certificados van a tener un certificado de servicios con el detalle de la remuneración percibida mes a mes, el certificado del artículo 80, en donde te van a tener también abierto la información de aportes y contribuciones mensualmente, y un certificado de trabajo que va a constatar que la persona trabajó de tal fecha a tal fecha para el prestador para la empresa tal, ¿sí? Y que le va a servir, digamos, de referencia al empleado, a este ex empleado, para el día de mañana cuando se jubile, ¿sí? Esto, hoy en día, la realidad es que está digitalizado tanto ANSES como AFIP con toda la información y la tienen súper cruzada.
Dios quiera nunca pase nada y que esa información siga de manera digital y con la prolijidad que se viene trabajando en los últimos años, pero si nos vamos 10 años para atrás, toda esta documentación era siempre papel, y cuando uno se tenía que jubilar necesitaba ir y constatar todas las empresas donde había trabajado en papel con este certificado, ¿sí? Entonces es importante, si en algún momento alguna empresa cierra y desaparece, o sea, si yo no tenía ese papel, no tenía forma de constatar mis años de aporte de todos los años que trabajé en esa compañía. Hoy quiero creer, o sea, y si todo continúa así, a no ser que pase algo y se rompa la información, digamos, digital que contiene AFIP y ANSES, no deberíamos de tener mayores problemas. Pero sí, es obligatorio para los empleadores entregar, una vez que se termina la relación laboral, toda esta documentación. Continúo. La distinta información que se va guardando en los legajos tiene distintos vencimientos. En lo que va en el legajo es para siempre, se guarda para siempre, ¿sí? Pero lo podemos distribuir, digamos, como en distintos archivos, en un archivo que tengamos activo, de la gente que está trabajando activamente hoy, y en las personas que se fueron desvinculando de la compañía, los podemos guardar, ya sea en un depósito, o en alguna oficina, o en algún lugar, donde los vamos a tener que tener a disposición. Si fuese por reclamos laborales, que es esto un poco lo que hablaba antes, Caro, o sea, si alguna persona se va, tiene hasta 2 años de reclamar lo que sea, digamos, de su relación laboral con el empleador. Una vez pasados esos 2 años, todo lo que tiene que ver con relación a lo laboral tiene prescripción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con seguridad social, aportes, contribuciones, todo lo que tenga que ver, digamos, con ANSES y jubilaciones y demás, tiene una prescripción de hasta 5. Y todo lo que tiene que ver con lo impositivo tiene una prescripción de 10 años. Por ejemplo, impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces es importante, mínimo hasta 10 años, el legajo yo lo debería de tener disponible para poder agarrar y consultar cualquier información de documental que yo tengo ahí adentro. No activamente y conmigo, digamos, en la mano, sí, o en la cercanía, pero sí saber y tener registro de dónde está el legajo de esa persona para poder agarrar y hacer la consulta necesaria en el motivo que sea. ¿Estoy acá? ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Perfecto. Sí, profe, se lo Bárbaro. escucha. Ah, ok. Hay tanto silencio que me siento a veces que estoy hablando sola. Sigo entonces. Tipo de documentación. La obligatoria de leyes tiene que ver con las leyes, los decretos y las resoluciones, ¿sí? Y después, o sea, bueno, la van a ver más detallado en la ficha y no quiero entrar de nuevo en detalle con ello. Y después está la optativa, que tiene que ver con políticas y costumbres de la empresa, que es la recomendable, digamos, que debería de estar también dentro del legajo. Para que todo esto suceda, o sea, pues imagínense, tenemos una empresa con 5.000 empleados, agarrar y llevar la administración de personal de 5.000 personas, donde van a estar todos los meses llegándome certificado de este, certificado del otro, la alta, la baja, y no sé qué, uno debe de tener como cierto orden. Y para eso se generan, le vamos a proponer como distintos tips para poder llevar el orden de todo esto. En cuanto a lo que es el checklist de alta, o sea, tener como un registro de, bueno, cuál es la documentación que sí o sí yo necesito agarrar e incorporar al legajo al momento del ingreso. Lo mismo para la baja, los certificados que tengo que emitir, la liquidación final y demás. Una metodología de orden de archivos, si lo voy a ordenar por número de legajo, si lo voy a ordenar por orden alfabético, si lo voy a ordenar en carpetitas, y todo esto además tiene que estar guardado de manera súper confidencial y no es de acceso para todo el mundo, ¿sí? Solamente la gente de administración de personal tiene acceso a la documentación del legajo. Después, todo en el mismo legajo, esto que les decía, no tener distribuida la documentación por distintos lugares, porque si no, si yo tengo que agarrar y decir, bueno, necesito de fulanito de tal, ver cómo fue su evolución dentro de la compañía, o si tuvo algún conflicto en algún momento y demás, y yo no tengo guardado toda la documentación en el mismo lugar, es muy posible que haya info que no la tenga en consideración. Y después tener un archivo activo y un archivo pasivo. El archivo activo va a ser de la nómina que actualmente está trabajando, más las personas que se fueron dentro de los 2 años de la compañía. Esos de legajos los voy a tener que tener a mano. Y después está el archivo pasivo, que es las personas que ya superaron los 2 años de desvinculación de la compañía, que lo voy a tener que tener guardado, ya sea en un depósito, ya sea en algún lugar donde se disponga la empresa para tener guardados esos archivos. Y lo voy a tener que tener ordenado de alguna forma en particular, en donde yo, si necesito el archivo de Juan Pérez, que trabajó con la compañía en el año 2000, yo pueda ir y encontrarlo, ¿sí? Súper importante.
Entonces, el principio general del área de administración de personal es que toda la información debe pertenecer bajo llave en custodia del personal de recursos humanos del área de administración de personal y es confidencial, o sea, es importante que la documentación personal de las personas que componen mi empresa las maneje con total confidencialidad y que no sea de uso compartido para nadie, ni siquiera que venga un jefe y me diga, necesito ver el legajo de tal. Ok, ¿para qué lo necesitas? ¿Qué documento necesitas? Lo siento y me fijo, o sea, dependiendo de qué es lo que necesites, si le voy a compartir la documentación que necesita, pero no, está, digamos, en contra, digamos, de cualquier principio, compartirle el legajo y que vea qué es lo que hay adentro y demás, porque es información personal de cada colaborador. Entonces, ahora sí, vamos, si no hay dudas, si nadie tiene una pregunta o algo, vamos a ir al breakout room. Entonces, en el break, lo que vamos a ver es, según el objetivo de administración del personal, definir distintos ejemplos para las distintas etapas laborales de un colaborador dentro de una organización. Entonces, pensemos, o sea, cuál es la documentación necesaria al momento del ingreso de un colaborador a la compañía, qué áreas están relacionadas y se involucran en este momento y por qué, o sea, porque ahí administración de personal va a estar en relación con otras áreas y va a generarse distinta documentación. Bueno, ahí discutan qué documentación se archiva en el legajo durante la vida laboral del colaborador y quiénes facilitan esta información, ¿sí? No siempre es el colaborador únicamente, y qué documentación es obligatoria de entregar una vez que el colaborador finaliza su relación laboral con la empresa. Bueno, nos vamos entonces al breakout room, también 10 minutitos, y espero que les sea suficiente. Bueno, seguimos entonces con Meli, así nos sacamos las dudas de todas las dudas que siempre hay con compensaciones, que ya de hecho en el board anterior ya tuve ahí también algunas dudas de qué es lo que hace el área. Así que con todo, Meli, éxitos. Bueno, Buenísimo. gracias. Bueno, vamos a ver el último área que teníamos planteada para esta clase, que es compensaciones y beneficios, y también es la última de este gráfico que fuimos compartiendo clase a clase. Así que bueno, vamos a empezar por definir qué es una compensación. Una compensación es la gratificación que le paga una organización a sus colaboradores por la labor que prestan. Las compensaciones se administran a través de un conjunto de políticas, normas y procedimientos para poder gestionar las retribuciones de los integrantes de la organización. Hay dos conceptos que son claves y que nos van a acompañar durante toda la clase, que uno es la equidad interna y el otro es la competitividad externa. Vamos primero por equidad interna, ¿sí? La equidad interna parte del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es a igual tarea, igual remuneración, pero, digamos, no es solo eso. Hay otros condimentos que hacen a la equidad interna dentro de una organización. Uno es el desempeño del ocupante del puesto, ¿sí? Eso va a hacer que tengamos una diferenciación en los salarios, y el valor agregado que le aporta ese rol al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Cuando hablamos de ese aporte que da a la organización ese determinado rol, no estamos hablando de la persona en sí misma, sino del rol de la silla, de la descripción del puesto en sí mismo. Hay diferentes herramientas que se utilizan para medir la equidad interna, que es la evaluación de puestos, que vamos a entrar en profundidad en un ratito. Bien. Por otro lado, está la competitividad externa. La competitividad externa es cómo nos ven, o sea, cómo nos comparamos nosotros con el mercado, qué tan atractivos somos. Hay dos palabritas que son claves para entender este concepto, que es atraer y retener talentos. Atraer, es decir, yo tengo que ser suficientemente atractivo como organización para que la gente quiera venir a trabajar a mi empresa. Y por otro lado, tenemos que retener a los empleados que ya están dentro de la organización para que no se quieran ir a trabajar con la competencia. Bien. Las compensaciones
tienen diferentes objetivos en sí mismos. Hay uno que es el más importante, que es direccionar diferentes conductas en la organización. Es decir, yo a través de la compensación, lo que hago es direccionar que la persona actúe de una determinada forma. Por otro lado, también tengo que gestionar el balance entre la equidad interna y la competitividad externa. ¿Qué quiero decir con esto? Que internamente tiene que ser percibida mi retribución como algo equitativo, porque si yo veo que por ahí mi compañero está ganando muchísimo más y no trabaja del todo bien, me voy a desmotivar y me voy a querer ir de la organización. Así que bueno, estos serían, digamos, los objetivos principales de gestionar correctamente las compensaciones para nuestra nómina de empleados. Las políticas de compensaciones tienen que tener en cuenta diferentes aspectos, ¿sí? Y generar como un balance entre estos. Obviamente hay empresas que depende, digamos, su estrategia organizacional, se van a inclinar más por una que por la otra. Tienen que ser equitativos internamente, como fuimos viendo, competitivos externamente. Después, otros aspectos que se tienen en cuenta es si vamos a primar más por una retribución fija que por una variable. ¿Qué es esto? La retribución fija es, yo todos los meses trabajo de lunes a viernes y me pagan 10 pesos por esto. Entonces, eso es una retribución fija. Haga lo que haga, siempre me van a pagar 10 pesos. Una retribución variable es una retribución que está atada más al cumplimiento de un objetivo. Es decir, ellos me garantizan tener un sueldo de 5 pesos y para que yo llegue a 10 tengo que cumplir una serie de objetivos. Los objetivos pueden ser individuales o grupales, o también pueden ser mixtos, ¿no? Objetivos individuales, por ejemplo, es, yo tengo que cumplir con una cantidad de ventas por mes. Y objetivos grupales es, por ejemplo, un gerente tiene que cumplir con el objetivo de su área, pero también tiene que estar alineado a la estrategia y ver que se cumplan, digamos, el objetivo organizacional también, no solo el objetivo que tiene planteado por sí mismo. Y después otro concepto que es muy importante es que las compensaciones están compuestas por compensaciones directas e indirectas. Es decir, una empresa que es súper paternalista va a tener compensaciones directas, voy de nuevo. Una empresa súper paternalista va a tener una compensación que esté compuesta de compensaciones directas e indirectas. Es decir, las compensaciones directas es el salario que yo recibo por mi desempeño, por mi labor a fin de mes en el banco. Y las compensaciones indirectas son los beneficios, es lo que yo recibo en especies. Por ejemplo, la prepaga, el gimnasio, el comedor en planta. Una empresa paternalista lo que tiende a hacer es a cubrir no solo las necesidades en salario, sino que a proveer más en especies también. Bien. Es súper importante que lo que nosotros planteemos dentro de la política de compensaciones tenga una coherencia con la estrategia de recursos humanos y como nosotros ya vimos anteriormente, esta estrategia de recursos humanos tiene que estar completamente alineada con la misión, visión, valores y estrategia de la organización. No puede ir recursos humanos para un lado y la organización para el otro. Todo esto tiene que tener una coherencia. Nuestra política de compensaciones lo que va a hacer es plantear cómo nosotros vamos a retribuir a nuestros empleados respecto a lo que es la compensación directa y la compensación indirecta. Es decir, cómo le vamos a pagar a nuestra gente. Y toda esta política se retroalimenta muchísimo con mercado porque tiene que estar ayornada a lo que se está ofreciendo el mercado, o sea, nuestros competidores y demás. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un poquito de zoom en todo lo que son las remuneraciones directas, o sea, el salario, y después vamos a hacer un poco de zoom en lo que son los beneficios.
La cátedra propone que una parte de esta clasificación es, de las remuneraciones es por el encuadre legal de la remuneración. Es decir, vamos a tener puestos que están dentro del convenio colectivo de trabajo, que el sindicato lo que nos va a pasar son las escalas salariales y nosotros como empresa vamos a acatar esta remuneración y la vamos a implementar en la liquidación de sueldos. Puede que haya otros puestos que estén fuera de este convenio colectivo, que suelen ser por ahí los puestos que están más ligados a la estrategia de la organización, todo lo que son los gerentes, que la negociación del salario se hace de manera individual entre la empresa y el colaborador. Otra clasificación es por la variabilidad. Como ya vimos anteriormente, puede que la empresa tienda a dar sumas fijas o sumas variables de remuneración. ¿Sí? Sumas fijas, como les dije anteriormente, es todos los meses se le paga lo mismo al empleado por una determinada labor. Sumas variables varía, depende el desempeño del ocupante del puesto y el cumplimiento de determinados objetivos. Puede que dentro de la misma organización haya puestos que estén dentro del convenio y otros fuera del convenio. Puede que haya determinados roles que cobren en sumas fijas y otros que por la naturaleza de su rol cobren en una parte en sumas variables. Bien. Pasando a todo lo que es la compensación indirecta, está la clasificación que la cátedra propone en beneficios. Esto lo van a encontrar en la ficha, ¿sí? Así que no me voy a poner a ahondar en decirles los beneficios de asistencia social son, pero quería como ponerlo en un slide para que vean que no solo hay beneficios que son los que todos conocemos, que es la prepaga y el comedor en planta. También hay otros beneficios como, no sé, campañas de vacunación, seguros adicionales de vida, becas para poder estudiar, los eventos corporativos son parte de un beneficio. Y hay algo que es muy importante que se tenga en cuenta, que si bien uno no lo percibe como dinero en el bolsillo, para la organización es un costo, forma parte del paquete compensatorio. Y hay que tener en cuenta que esto, al ser un costo, también es como, hay un presupuesto para esto. No es que yo le puedo pagar 1 millón de pesos a las personas y darle 1 millón de beneficios, porque la empresa, digamos, tendría un costo muy alto en todo lo que son beneficios y en salarios, y esto, digamos, como que no es muy favorecedor a las finanzas de la empresa. Bien. Esto no lo van a encontrar en la ficha, es algo que me pareció que estaba bueno agregarlo, que es el salario emocional, ¿sí? Son diferentes beneficios que no son, digamos, el empleado, como les decía, no lo percibe como una ganancia financiera a fin de mes, pero que hace que el empleado pueda cambiar la percepción que tiene de la empresa, ¿sí? Así que bueno, nada, se los queríamos dejar acá como para que los vean y sepan que este concepto existe, que está muy en boga, sobre todo esto del salario emocional, se lee mucho en LinkedIn y demás, sobre todo desde la pandemia, es como que es una palabrita que resuena bastante. Claro, o sea, el concepto es como que al final las personas tienen en consideración muchas cosas para determinar por qué trabajan en un lugar, ¿no? El clima de trabajo, la flexibilidad, si estás en una etapa que estás invirtiendo y querés invertir mucho en tu capacitación y desarrollo. Hay empresas que se consideran como empresas escuelas, ¿no? Que después pasás a tener una empleabilidad muy importante en el mercado laboral. Entonces, a veces no todo es el salario, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, gracias, Caro. Y ahora, bueno, vamos a ver un poco en este gráfico cómo llegamos a tener nuestro salario base, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que nosotros percibimos.
En la base de esta pirámide están estos dos conceptos que para mí son fundamentales, que es la equidad interna y la competitividad externa, ¿sí? Pero, ¿cómo llegamos a decir, bueno, somos equitativos internamente, somos competitivos externamente? Hay herramientas que nos permiten llegar a tener esta información. Para medir todo lo que es la equidad interna, lo que utilizamos es la evaluación de puestos. ¿Qué es la evaluación de puestos? Bueno, es un ranking que nosotros tenemos, ¿sí? que se basa en la importancia que le da la empresa a un determinado rol, ¿sí? Depende obviamente de la empresa y la estrategia de la empresa a qué rol le va a dar más ponderancia. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, que somos una empresa de consumo masivo, ¿sí? Probablemente, digamos, en lista de importancias, el gerente de marketing esté por encima del gerente de recursos humanos, por el aporte que le da al cumplimiento de los objetivos. Entonces lo que se hace es rankear a todos estos puestos, no pensándolo en este momento en la remuneración, sino pensándolo en el valor que esta persona le aporta a la organización, se rankean y en base a eso se eligen los paquetes compensatorios. Esto igual, de todas formas, al igual que toda la materia, que toda esta parte de la clase, lo van a ver súper en profundidad, de ver cómo se implementa en diferentes escenarios, en administración de personal 2, hermosa materia, que hice hace un par de años. Para medir todo lo que es la competitividad externa, nuestra herramienta es la encuesta salarial. Es decir, cómo nosotros podemos medir cómo estamos pagando con el mercado. Para poder primero compararnos con mercado, tenemos que partir de la base de que tenemos que compararnos con empresas que sean similares a nosotros. Una vez que tenemos eso, por ejemplo, somos una empresa de consumo masivo que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, que es multinacional y que tiene más de 5.000 empleados, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo eso, bueno, tengo diferentes vías como para utilizar la encuesta. Puedo ir a una consultora, por ejemplo, ahora se me ocurre Tower Watson, que me brinde esta información, ¿sí? Te da como un enlatado que te dice, bueno, compárate con esto. Perfecto. Uno toma la descripción de puesto, que como bien ustedes saben, la hace compensaciones y beneficios, más allá de que también la use en otras áreas de la organización. Y lo que hace es comparar la información. Otra forma donde también se puede obtener esta... Quería hacer un aporte, Meli, que para elegir la empresa con la que te comparás también es como una política, una liberalidad de la empresa, ¿no? Como dice Anabela, siempre depende, ¿no? Porque a veces uno quiere compararse con empresas que se dedican al mismo rubro, a veces tiene más preponderancia a la geografía donde está tu planta o tus empleados, porque no necesariamente se paga igual en todo el país, las remuneraciones, hay lugares, por ejemplo en Buenos Aires en general hay sueldos más altos que en el resto del país. A veces también no hay suficientes empresas en tu rubro y entonces tenés que compararte con otras empresas. A veces querés compararte con, como veíamos la clase pasada, con las mejores empresas del país y pagar de acuerdo a lo que pagan las mejores empresas y más atractivas para trabajar. O sea, el asunto es, como el objetivo, como explicaba Meli antes, es ser lo suficientemente atractivo para el talento que vos querés atraer a la organización, y ahí la empresa decide cómo quiere atraer y también por eso con quién se compara. Exacto, exacto. Bien, y retomando un poco con lo que es la clasificación de cómo podemos obtener esta información, la primera que les decía era la consultora. Después hay encuestas que uno puede desarrollar internamente, son encuestas propias, que para eso necesitamos un súper especialista, como siempre dice Ana, de súper especialistas.
que tenga la formación y las herramientas para poder hacer esta encuesta. Suelen ser bastante costosas. Y después, la otra forma de obtener esta información de mercado es a través de encuestas a empresas privadas, es decir, un grupo de empresas se juntan y comparten esta información, ¿sí? Como les decía, y lo retomo un segundo como para reforzar este concepto, tanto como para hacer la evaluación de los puestos como la encuesta salarial, es importantísimo tener primero definidas las descripciones de puestos. Bien, con toda esta información yo estoy en condiciones de armar la estructura salarial, de segmentarla en categorías, y en base a esas categorías vamos a poder encontrar nuestro salario base. Así que bueno, así este es todo el proceso que una empresa tiene que hacer para llegar a pensar en la retribución que ustedes cobran todos los meses. Bien, no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, bien, muy bien. Vamos a pasar ahora a los breakout rooms, ¿sí? La idea es que analicemos junto con los profes, a través de diferentes preguntas que les van a ir haciendo, estos dos paquetes compensatorios, y por qué son tan diferentes y por qué hacemos estas diferencias entre lo que se le ofrece al gerente de ventas en este caso y a un analista junior de recursos humanos. Excelente, Meli. Antes de ir al breakout room, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno. ¿Y cuántos minutos de breakout, Meli? 15, llegamos. Bueno. Excelente. Bueno, allá vamos entonces. Bueno, actividad. Tenemos 3 áreas acá que incluir dentro del trabajo práctico, así que vamos a ponerle mucho cerebro y mucho amor a este TP. La idea es pensar como si fuésemos un coordinador del área de personal con responsabilidad por la liquidación de sueldos, administración de personal y beneficios, qué aspectos legales, laborales y de compensaciones necesitamos preparar para una auditoría. Está como medio mal expresado esto, pero necesitas preparar para una auditoría la información acerca de cómo están gestionando las siguientes novedades. Después vamos. Sí. Después te veo. No sé, escucho una voz de alguien, no sé quién, pero bueno, completamos el siguiente cuadro aplicando los conocimientos adquiridos durante la clase, digamos de las 3 áreas que vimos hoy. De manera previa debemos sí o sí leer las fichas, porque si no, no lo van a poder hacer, tanto de compensaciones y beneficios, administración de personal y liquidación de sueldos. Entonces, ustedes son un coordinador del área de administración de personal, ¿sí? Que lo que necesitan es poder cumplir con toda la información que se nos está solicitando para una auditoría que vamos a tener dentro de poco. Entonces, teniendo como ejemplo este primer cuadrito que está en gris, tenemos como distintas etapas. ¿Cuál es la novedad? En este caso, por ejemplo, un aumento salarial por mérito. ¿Qué área genera la novedad? En este caso, en el ejemplo, por ejemplo, compensaciones y beneficios es el que va a agarrar y proporcionar la información del aumento salarial por mérito. ¿Qué procesos y sistemas impactan en esta novedad? En este ejemplo, por ejemplo, compensaciones y beneficios comunica al área de liquidación de sueldos y administración de personal las modificaciones en la remuneración por mérito. Al área de liquidación para lo que lo refleje en el recibo, al área de administración de personal si es que agarraron y firmaron, digamos, un acuerdo de modificación de salario o lo que fuese, para que deje archivado en el legajo. ¿Cómo se documenta el proceso? ¿Cómo se documenta el proceso? Dice, ejemplo, una carta, ¿sí? Donde agarre y determine, digamos, cuál fue el aumento y a partir de cuándo tiene, digamos, vigencia, o un mail indicando el incremento. ¿Dónde se va a ver reflejado? ¿En qué documento se va a ver reflejado? En el recibo de sueldo, ¿sí? ¿Qué aspectos legales hay que considerar? Y en este ejemplo lo que debemos de considerar es que debe estar de acuerdo al convenio de la actividad o ser superador a las escalas salariales. ¿A qué nos referimos? O sea, yo si tengo una posición que tengo dentro de la compañía, debería de tener una remuneración o que dice la escala salarial del convenio que impacta o encuadra, digamos, la actividad, o superior a este. O sea, no podría estar por debajo, ¿sí? Porque estaríamos en contra de
de lo que la ley dispone. ¿Dudas? Los casos que ustedes van a tener que analizar. Yo quería aportar, Sil, por las dudas, Sí. que no sé si todos conocen el concepto de auditoría. Las empresas tienen que presentar su balance y entonces generalmente casi todas las empresas contratan una empresa de auditoría que verifique que se cumplen con las leyes, con los procedimientos. A veces, si la empresa es multinacional, esa auditoría también la mandan desde la corporación. Entonces, el concepto de auditoría es que viene alguien a revisar si vos estás cumpliendo con todas las... No se refiere a una inspección del gobierno, sino es un proceso interno para asegurar que vos estás cumpliendo con las leyes y los procesos internos de la organización. Por las dudas que no todos conozcan el concepto de auditoría. Ok, entonces los que van a tener que ustedes analizar es qué sucede cuando hay una alta de empleador, o sea, qué altas generan novedad, qué procesos impactan, cómo se documente, qué aspectos legales hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando hay un cambio de domicilio de trabajador? ¿Qué pasa cuando hay una promoción de un empleado de un rol de gerencia a un rol de gerencia y pasa a estar fuera de convenio? ¿Qué pasa cuando hay una baja de un trabajador por renuncia? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué novedad genera este momento? ¿Qué procesos y qué sistemas impactan? ¿Cómo se documenta y qué aspectos legales hay que tener en consideración? Yo creo que si se lee la ficha es así como agua, pero hay que leer la ficha, son 3. Así que les damos el tiempo como siempre, hasta el lunes a las 0 horas. Y bueno, ahora nos vamos sí al breakout room con los equipos para ver si hay dudas del equipo, de este trabajo, de los trabajos anteriores, y ya después nos quedamos tomando examen hoy. Sí, 10 minutos, Ricky, porfis.